Cordial saludo, amables hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, seamos todos bienvenidos para continuar en nuestras lecciones de doctrina bíblica básica en un año o doctrina bautista en 52 lecciones. Nos corresponde en esta oportunidad las lecciones 37 y 38 que están unificadas en una sola y que tienen que ver con la independencia de una iglesia del Señor Jesucristo. La razón de unificarlas es la extensión de los diferentes comentarios desde el punto de vista histórico que aparecen allí en sus textos impresos a partir de la página número 127 en lo que ustedes tienen allí y continúan hasta finalizar en la página número 139. Allí encontramos una serie de comentarios, algunos bíblicos, otros históricos, pero apuntan hacia el principio fiel que tampoco es negociable, que la iglesia fue establecida como una iglesia no solamente local, no solamente visible, sino también de una manera independiente, es decir, con la absoluta soberanía para gobernarse a sí misma. Algunos aspectos preliminares tratamos en la lección número 36 con relación al gobierno de una iglesia del Señor Jesús. Pero es que la independencia, la soberanía, la autonomía de una iglesia no tiene que ver solamente con los asuntos internos, sino también tiene que ver con otro tipo de asuntos que son externos. ¿Cuál es la relación con otras iglesias del mismo compañerismo, de la misma fe, de la misma orden? ¿Cuál debe ser la relación mejor entre el Estado o el gobierno de cualquier tipo en un país y una iglesia del Señor Jesucristo? Dios es un Dios de orden. Dios estableció la primera institución para que el ser humano conviviera en compañía y allí establece la familia. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea o idéntica y creó a la mujer e inmediatamente le dio la facultad de procrearse para formar una familia. El orden de Dios es muy claro. Primero Él, el Señor Dios Todopoderoso. Segundo, la familia. Luego entonces viene la iglesia. Y por último viene el Estado. El Estado es el que imparte justicia humana y, como ya vimos en lecciones inmediatamente anteriores, siempre y cuando un Estado no legisle en contra de los principios básicos de la palabra de Dios, pues alguien debe impartir orden en una ciudad, en una sociedad, en un Estado, en un país. Dios le ha permitido al ser humano administrar justicia mientras Él regresa y establece 100% de justicia. Pero en las relaciones entre la iglesia y el Estado estudiamos que hay una profunda separación, una radical separación, porque el reino de Jesús no es temporal, el reino de Jesús no es de este mundo, sino es totalmente eterno. Parte de lo espiritual hasta lo material. Ahora, la independencia de una iglesia no solamente tiene que ver con el gobierno interno, sino en la forma como nos relacionamos unas iglesias con otras. De ahí la importancia de estas dos lecciones unificadas en una sola. Vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, inicialmente con su Santo Espíritu, para que Él nos guíe a exponer con suficiente profundidad y también sencillez la palabra del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios eterno y todopoderoso, nos hemos reunido una vez más frente a estas cámaras para poder disponernos a exponer tu palabra con la dirección sabia de tu Santo Espíritu. Nosotros, por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades, no podemos entender las cosas. Necesitamos de ti, Señor amado. Te damos gracias porque nada nos puede separar del amor tuyo. Te rogamos para que cada iglesia local sea plenamente independiente en el sentido positivo que enseña tu palabra y también de la misma manera podamos asociarnos como iglesias con otras hermanas iglesias para que ellas también puedan colaborar en la extensión del reino de Dios. Rogamos por las necesidades de las personas que nos acompañan en estos estudios y nos encomendamos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Independencia de una iglesia del Señor Jesús, repetimos, es el contenido final de esta lección. En la lección inmediatamente anterior hablamos del gobierno de una iglesia del Señor Jesucristo. Ahora nos corresponde hablar de la independencia. Y cuando hablamos de independencia, significa la capacidad de decisión que tiene cada iglesia y también la capacidad de colaboración con otras iglesias.
al ser cada iglesia absolutamente autónoma y democrática, ¿cómo deben ser las relaciones con otras iglesias? Si cada gobierno es democrático de cada iglesia local, ¿cómo entonces se debe entender la separación de las iglesias? La Biblia no habla en un sentido absoluto de que cada iglesia local es absolutamente independiente y nunca va a tener relación con otras iglesias. No, lo que la Biblia habla es que aunque cada iglesia es absolutamente autónoma, puede y debe colaborar con otras iglesias en la extensión del reino de Dios sin transferir su independencia. No se trata de formar una organización de iglesias como asociaciones o convenciones, como lo habla en sentido estricto la lección, previniendo ese tipo de organizaciones. Se pueden formar en determinado momento algunas asociaciones o agremiaciones de iglesias conservando la independencia. Evidentemente se puede hacer. De hecho, la Asociación Bautista Americana es un grupo de iglesias que han conservado su independencia, pero que se han asociado para apoyarse unas a otras en la extensión del reino de Dios. Ese es el principio fundamental de la cooperación o asociación de cada una de las iglesias del Señor Jesucristo. En los últimos siglos se ha presentado un fenómeno de bastante proliferación de organizaciones eclesiásticas, pero esas organizaciones eclesiásticas, inclusive dentro de las mismas iglesias locales del Señor Jesucristo, en algunas ocasiones han violado el principio de separar a la iglesia o de conservar la independencia de esas iglesias del Señor Jesús. Por eso se justifica que estas dos lecciones, la 37 y la 38, pues hayan sido unificadas para considerar lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al proceso de independencia. ¿Por qué? Lo primero que hay que reconocer es que la independencia es un proceso. ¿Por qué podemos decir esto? La iglesia de Jerusalén estableció la iglesia de Antioquía. Nosotros podemos observar en Hechos, en el capítulo número 11, a partir del verso número 19, el proceso de la iglesia de Jerusalén en conjunción con la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía inicialmente fue una misión de la iglesia de Jerusalén. El proceso de independencia de la iglesia de Jerusalén fue muy claro. El Señor Jesucristo, mientras la tuvo aquí en la tierra, Él fue la cabeza. Después la bautizó en el Espíritu Santo 50 días después de que Él resucitó, y la iglesia empezó a multiplicarse y empezó a desarrollar esa autonomía. Podríamos decir, en cierto modo, sin temor a equivocarnos, que los 3 años y un poco más de ministerio personal del Señor Jesucristo sirvieron de preparación y de capacitación para que esa iglesia pudiera desarrollar su independencia. Es similar al proceso de familia. Un hijo, mientras está nutriéndose física, emocional y espiritualmente al interior de una familia, pues depende en cierto modo, y la dependencia va a ser cada vez menor. Se puede decir que cuando está recién nacido la dependencia es absoluta. Luego, paulatinamente, el hijo va lentamente balbuceando, va caminando, se va levantando, va conociendo el espacio, primero en su cuna o en su lugar de dormitorio, su habitación, luego su casa, luego su cuadra, su barrio, luego la ciudad, y luego, si tiene la oportunidad, pues empieza a independizarse y a desarrollar sus propias decisiones. Mientras está en el interior de la casa, vive en sujeción a sus padres, porque los padres de una o de otra manera tienen una responsabilidad de guiarle. Muchas veces los hijos tienen afán de independizarse de sus padres sin tener la suficiente capacitación para enfrentar los retos que hay que asumir en la vida. Podríamos usar esa ilustración familiar para trasladar ese ejemplo a la iglesia del Señor. Hay iglesias como la iglesia de Jerusalén que ya tenía la suficiente madurez para tomar las decisiones que tomaron, y aún así se demoraron demasiado en ir y predicar el evangelio a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como el Señor lo había demandado. Sin embargo, a raíz de la persecución, pues viene la predicación a otros lugares, y uno de esos lugares es la iglesia de Antioquía. Estudiaremos el proceso primero de dependencia y luego de independencia de la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 11, a partir del verso 19, dice la palabra del Señor. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo número 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Incidentalmente vemos que unas personas habían llegado a Antioquía, como lo hemos demostrado, evangelizando. ¿Qué hace la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén inmediatamente envía a una persona con la función de desarrollar obra misionera. Envían a Bernabé. Y dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía, cerca de unos 500, 600 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén, dice la palabra de Dios que Él los animó a que permaneciesen fieles al Señor. Versículo número 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y así sucesivamente se nos sigue narrando la forma como la obra misionera se desarrolló entre Jerusalén y Antioquía. Una iglesia absolutamente independiente como la iglesia de Jerusalén envía a un misionero. La autoridad de la iglesia de Antioquía le perteneció a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y Bernabé trajo a Saulo. Muy seguramente ambos fueron autorizados por la iglesia de Jerusalén para continuar la obra misionera allí, porque la iglesia de Jerusalén tenía en ese momento la autoridad sobre la iglesia de Antioquía. Surgen entonces dos preguntas. ¿Era absolutamente independiente en ese momento la iglesia de Jerusalén? Sí. Segunda pregunta. ¿Era absolutamente independiente en ese momento la iglesia de Antioquía? Seguramente no. De hecho, entonces lo que se nota es que una iglesia independiente empieza obra misionera, la de Jerusalén, en la ciudad de Antioquía, y esa iglesia de Antioquía dependía de la iglesia de Jerusalén. Más adelante, cuando viene el problema de la circuncisión enseñada por algunas personas que querían desviar a la iglesia de Antioquía con relación a la circuncisión, enseñando que además de creer en Cristo y de arrepentirse del pecado se necesita circuncidarse, esa iglesia de Antioquía recurre a la iglesia de Jerusalén. Todavía era una iglesia, se puede decir, absolutamente dependiente, pero en este momento de la formación. Pero ya en Hechos capítulo número 13, a partir del verso número 1, entonces notamos que la iglesia de Antioquía es la que toma la decisión de enviar a Pablo y a Bernabé después de haberse congregado un buen tiempo. Inicialmente dice que un año, pero entre los capítulos números 11, 12 y hasta el capítulo número 13 se nota que hay un tiempo prudencial que no es mencionado allí en la palabra del Señor, pero que Bernabé y Saulo, que en ese momento era Saulo de Tarso, todavía no se había cambiado el nombre hacia el apóstol Pablo porque no había sido todavía enviado a la obra misionera. Recordemos que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, tenía doble nacionalidad. En esa época tener la ciudadanía romana es como hoy en día, como en estas épocas, tener la ciudadanía de uno de los países que entre comillas llamamos desarrollados, o de los países adinerados cuyo producto interno bruto es muy superior, 10 veces a veces por encima del nivel de ingreso de los países que se llaman o que los economistas llaman comúnmente países en vías de desarrollo. Por eso tener una nacionalidad del Imperio Romano era supremamente prestigioso. Pablo la había comprado y Pablo la había adquirido también, la había reafirmado porque sus ascendientes la habían tenido, la ciudadanía romana. De ahí que entonces Pablo gozaba de la ciudadanía no solamente del pueblo judío, sino gozaba también de la ciudadanía del Imperio Romano, que en ese momento predominaba económica y militarmente en el mundo. Claro, haciendo un paréntesis allí, el mismo apóstol les recuerda o nos recuerda a nosotros que nuestra ciudadanía está en los cielos y que allí es muchísimo mejor porque las condiciones
en las cuales vamos a vivir allá son infinitamente mejores a las que estamos viviendo aquí, donde existe un altísimo grado de contaminación espiritual y que trae en determinado momento aflicción a la vida humana. ¿Por qué tenemos que hacer esta serie de consideraciones? Las tenemos que hacer porque podemos ver que de una o de otra manera el Evangelio fue transformando lentamente los corazones y la cultura. El Evangelio es supracultural, es decir, está por encima de las culturas y las transforma decididamente, porque las culturas tienen que ver con las costumbres y prácticas para la adaptación en el medio social donde se desempeñan o donde nos desempeñamos los creyentes. De ahí que entre los capítulos 12 y capítulo número 13 del libro de Hechos de los Apóstoles hay un tiempo prudencial. La iglesia de Jerusalén oficia como una iglesia madre sobre la iglesia de Antioquía, enseñándole no solamente los principios bíblicos, sino también los principios de administración de la iglesia. Pero cuando ya la iglesia de Antioquía ha crecido en número y en espiritualidad y en madurez, entonces la iglesia de Antioquía, asume una independencia. ¿Quería decir que la iglesia de Antioquía se olvidaba de la iglesia de Jerusalén? No, lo que quería decir era que ya tenía la suficiente madurez para tomar decisiones que construían y que edificaban su vida. Por eso la importancia del ejemplo que estamos desarrollando. Cuando un hijo va creciendo al interior de una familia con la suficiente capacitación espiritual, emocional y material, pues llega a una edad adulta con la suficiente capacidad también de tomar decisiones que van a construir su vida. Realmente el tiempo de permanencia de un hijo al interior del seno familiar materno y paterno es muy mínimo comparado con la totalidad de la vida que se transcurre aquí terrenalmente. Si una persona vive 75 años, que es el promedio de vida en nuestros países, en algunos de nuestros países latinoamericanos, 65, 70 años, pues la mayor parte de la vida la pasa independiente. Siempre Dios usa de una manera favorita el ejemplo de la familia con los ejemplos de la iglesia. Así una iglesia de Cristo, cuando logra independizarse, significa que tiene la suficiente madurez. El caso de Antioquía es un caso muy bien explicado aquí en la palabra del Señor. Ya en el capítulo número 13, la iglesia de Antioquía se puede ver que toma sus propias decisiones. Envía al apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, lo envía acompañado por Bernabé a la obra misionera. Y acompañados ellos por Bernabé en la obra misionera, entonces son enviados por la iglesia de Antioquía. Preguntas que pueden surgir. ¿Consulta la iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén para enviar al apóstol Pablo y a Bernabé a la obra misionera? Evidentemente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya era una iglesia que tenía la suficiente madurez para tomar las decisiones que iban a contribuir a la construcción, a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El problema de las iglesias es el problema idéntico del ser humano, es un problema de madurez. Y la madurez no consiste muchas veces en el número de años que se tenga, sino en el discernimiento entre el bien y el mal. El libro de Hebreos claramente nos enseña que cuando tenemos nuestros sentidos ejercitados en discernir entre el bien y el mal, entonces tenemos madurez. Pero cuando nuestros sentidos externos e internos no están ejercitados en discernir entre el bien y el mal, pues simplemente podemos vivir una niñez continua y que va a traer serios perjuicios, porque no hay asunto más difícil que tratar con un adulto niño, porque el adulto niño dudará seriamente entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esta serie de consideraciones nos llevan a una conclusión inicial. La iglesia de Antioquía se independizó de la iglesia de Jerusalén cuando tuvo la suficiente madurez para tomar sus propias decisiones. Y madurez implicaba tener los recursos económicos suficientes para poder enfrentar las situaciones de la obra misionera de enviar a Pablo y a Bernabé a la obra que el Señor les había encomendado. ¿Fue muy importante el periodo de dependencia entre Antioquía y Jerusalén? Evidentemente, así como es muy importante el periodo de dependencia de padres a hijos en el proceso de madurez. Así que mis amados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, amigos y amigas que nos acompañan en estas lecciones, es muy claro que no existía una asociación, convención u organización humana.
porque la iglesia es un organismo, tiene vida en sí mismo, es el Señor el que le ha provisto la vida en sí mismo, mientras que las organizaciones humanas nacen, crecen, se fusionan, se reproducen, se conducen de una manera tal que pueden llegar en determinado momento a un punto máximo de crecimiento y luego empiezan su decrecimiento, como se habla en términos humanos. Apreciados hermanos, hermanas, estas lecciones, la 37 y la 38, tienen un fundamento bíblico muy preciso. Cuando ya la iglesia de Antioquía cesó su dependencia de la iglesia de Jerusalén, empezó a tomar sus propias decisiones, envió a los misioneros y nosotros podemos ver que se puede otra vez comparar con la familia. El caso concreto del matrimonio, cuando Dios dice: dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra dejar no significa abandonar, olvidarse, significa que cambió de relación, que ya no hay una dependencia ni física, ni emocional, ni espiritual, ni económica, que ya hay suficiente madurez para tomar las decisiones y afrontar la consecución de los recursos para satisfacer las necesidades propias y atender las diferentes responsabilidades y obligaciones. Entonces, cada iglesia, cuando es madura espiritual, emocional y materialmente, como en este caso de la iglesia de Antioquía, se independizó, pero no se olvidó de la iglesia de Jerusalén. Cuando la iglesia de Antioquía, en el capítulo 15, necesitó una consejería para ayudarse en las decisiones en cuanto a la circuncisión, la iglesia de Jerusalén estuvo atenta a aconsejar, a ayudar. Igual que un padre o una madre, cuando el hijo se ha unido en matrimonio y necesita un consejo, pues el padre estará presto a atender el requerimiento mejor del consejo que necesita su hijo o que necesita las personas, los parientes, los familiares, la nuera, el yerno, en fin. Son situaciones de consejo que no obligan en determinado momento. En el caso de la iglesia es similar, aunque no idéntico. En el caso de la iglesia hay situaciones donde una iglesia aconseja a otra y entonces allí sí obliga el consejo, porque la iglesia con mayor madurez, con mayor experiencia, recurrirá, eso sí, a la palabra de Dios para aconsejar y ayudar. Eso fue lo que sucedió. Una iglesia, la iglesia de Antioquía, pidió consejo, pidió claridad en cuanto al tema doctrinal de la salvación, y la iglesia de Jerusalén estuvo atenta, respondió con una carta, consolaron a los hermanos, el problema se arregló y el arrepentimiento y la fe en Cristo como única fórmula de salvación desde siempre y para siempre se impuso allí para aconsejar a esta iglesia y ayudarla. ¿Perdió la independencia la iglesia de Antioquía porque pidió un consejo a la iglesia de Jerusalén? En ningún momento. ¿Hubo que formar una organización humana para aconsejar iglesias? De ninguna manera. Cada iglesia podía relacionarse con otras iglesias pidiendo ayuda en asuntos doctrinales o en ocasiones pidiendo ayuda en asuntos económicos. Tenemos que probar estas cosas con base en la palabra de Dios, y en el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, encontramos que otras iglesias contribuían al sostenimiento del apóstol Pablo como misionero. La iglesia de Antioquía le envió, y cada vez que terminaba un viaje, Pablo y Bernabé o Pablo y Silas regresaron a la iglesia de Antioquía, rindieron sus correspondientes informes, pero para sostenerlos económicamente había ayuda de otras iglesias. En Filipenses capítulo número 4 dice el Señor a través del apóstol Pablo en una circunstancia donde una iglesia o unas iglesias ayudan a la iglesia de Antioquía: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Si alguien habla de falta de diplomacia en la Biblia, aquí podemos encontrar un texto donde Dios usa la diplomacia de una manera absolutamente certera. Ni siquiera es ironía, sino va un poco más allá de la metodología de aprendizaje del Señor a esta iglesia en Filipos. Recordemos que Filipos era una ciudad con muchos privilegios en el Imperio Romano y fue fundada por el padre de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia. Y era una ciudad que tenía grandes privilegios, pero Dios había hecho una maravillosa obra allí, empezando con Lidia, quien había venido desde el Asia vendiendo telas púrpura y había encontrado el Evangelio del Señor Jesús en labios y en la pluma y en el corazón del apóstol Pablo.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo le está diciendo a los hermanos que él estuvo muy contento porque los hermanos de la iglesia de Filipo habían enviado ofrendas para la obra misionera. Pablo no estaba bajo la autoridad de la iglesia de Filipos. Pablo estaba bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía, pero los hermanos de la iglesia de Filipos ayudaban económicamente al sostenimiento del apóstol Pablo para la predicación del evangelio y el establecimiento de nuevas obras. Sé vivir humildemente, y dice en el verso 12, y tener abundancia. En todo y por todo estoy. Y usa una de las palabras más clásicas en la Biblia. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vivir en condiciones de abundancia es necesario aprenderlo. Vivir en condiciones de escasez también es necesario aprenderlo. Algunos principios encontramos en los hogares cristianos, otros principios los encontramos en la palabra de Dios. Y en la obra misionera hay maravillosas oportunidades para reconocer así aquí. Normalmente cuando tenemos escasez renegamos y a veces cuando tenemos escasez inclusive proferimos expresiones verbales que no nos edifican. Si el disgusto emocional solucionara nuestra situación económica, pues sencillamente en el mundo no habría ningún tipo de escasez, porque una de las tendencias es airarnos y disgustarnos con muchísima dificultad. Por eso Santiago, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque a veces, como se dice en términos latinos, somos como un fosforito que por cualquier cosa estamos profundamente disgustados. Está dentro de nuestra concepción natural actuar, reaccionar de esa manera. Los psicólogos dicen que las actitudes son producto de las reacciones y en cierto modo podemos ver aquí que Dios profundiza esa enseñanza. La iglesia de Filipos ayudaba al apóstol Pablo, pero hubo momentos en que se olvidaron de él. Hubo momentos en que la iglesia de Filipos se olvidó en ayudar a la iglesia de Antioquía. La obra no era del apóstol Pablo, la obra era de la iglesia de Antioquía y los hermanos de la iglesia de Filipos ayudaban a la iglesia de Antioquía, enviando ofrendas para que la obra de la iglesia de Antioquía pudiera continuar adelante a través del ministerio del apóstol Pablo. Una iglesia ayudando a otra. La iglesia de Antioquía fue ayudada en una ocasión por la iglesia de Jerusalén para aclarar doctrina. Se celebró el famoso concilio y ya sabemos que los concilios no son para cambiar doctrinas, sino para explicar las doctrinas, para aclararlas. Y ya sabemos que aquí una iglesia, la de Filipos, contribuía con ofrendas para el apóstol Pablo. Él está diciendo claramente que había sido enseñado para vivir en escasez como para vivir en abundancia. Cuando tenemos escasez tenemos la tendencia de renegar. Cuando tenemos abundancia tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios y a creer que Dios en determinado momento está obligado, por decirlo así, entre comillas, a vivir, a satisfacer mejor nuestras necesidades para que vivamos de una manera abundante. Es muchísimo más difícil vivir en abundancia, porque cuando tenemos grandes bendiciones tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Siempre, absolutamente siempre ha sido así. Adán y Eva, quienes fueron puestos en el jardín de las delicias, en el jardín del Edén, se olvidaron en determinado momento que la gran responsabilidad es administrar las bendiciones de Dios. De hecho, entonces, Pablo expresa una afirmación que muchas veces es sacada de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, Pablo había recurrido a Cristo para vivir en escasez y Pablo había recurrido a Cristo para vivir en abundancia. No es que la Biblia nos enseñe a nosotros a ser personas desequilibradas mentalmente o fanáticas. No, ni tampoco a menospreciar o, como se diría en términos psicológicos modernos, a bajar la autoestima. No, lo que está diciendo aquí Pablo lo está colocando en una perspectiva correcta. Había usado a la iglesia de Filipos para ayudar a la iglesia de Antioquía, siendo cada una de las iglesias independientes para el sostenimiento de la obra. Evidentemente sí. Por eso dice que el Señor lo fortaleció, tanto en momentos de abundancia como en momentos de escasez. Y sigue afirmando que en el verso número 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hubo sufrimientos muy grandes, no solamente por la falta de recursos económicos, sino por la inclemente persecución que tuvo que sufrir. Y ahí estuvo el Señor a través de las iglesias dando aliento.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ya sabemos que en la iglesia de Tesalónica estuvo el apóstol Pablo como iniciador a través de la iglesia de Antioquía en el ministerio, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ya sabemos también que la obra en Tesalónica fue desarrollada en el segundo viaje del apóstol Pablo, segundo viaje misionero realizado allí, donde el Evangelio llegó y donde se estableció una iglesia que en poco tiempo se fortaleció, como fue la iglesia de Tesalónica. No es que busque dádivas. En otras palabras, Pablo está diciendo que no es que él quiera convertirse en un mendigo o en un limosnero. A veces hay ocasiones en que la tendencia de las iglesias es a pensar que los misioneros o los pastores vivimos de la mendicidad, o se toma de una manera muy peyorativa, muy discriminatoria, de muy poco valor el hecho de que una iglesia sostenga a los misioneros. Pablo está diciendo, no es que busque regalos, no es que busque limosnas, no es que sea un mendigo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, cada vez que la iglesia ofrenda para la obra misionera, está realizando tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corroen ni corrompen y donde no hay ladrones que minan y hurtan. Esta iglesia pensaba de esa manera, pero todo lo he recibido, dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y viene la promesa para la iglesia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y los saludos y despedidas finales. Apreciados hermanos y hermanas, estos textos nos complementan cada una de las afirmaciones que tenemos allí en esta lección número 37 y lección número 38, que están fusionadas en una sola, y donde se nos demuestra en el cuestionario que encontramos allí en la página número 139. Se reunió tal organización, está hablando en el punto número 5, de la parte de las tareas para los alumnos. No existe respuesta bíblica para cada uno de estos interrogantes. Hay 12 interrogantes. Y lógicamente cuando allí habla de asociaciones, convenciones o compañerismos organizados, está hablando de asociaciones, convenciones, compañerismos organizados que definitivamente tienen la función de reemplazar a través de comités, a través de diferentes agrupaciones, reemplazar, tienen algunas de esas organizaciones, convenciones, asociaciones, tratan, repetimos e insistimos con bastante firmeza, buscan reemplazar la función de la iglesia. Algunas iglesias dan autoridad para que se establezca un comité de misiones. Pues una iglesia que hace eso está profundamente equivocada. Es la iglesia la que debe administrar la obra misionera. Se preguntará a alguien, entonces, ¿cómo hace la Asociación Bautista Americana? Simplemente es una asociación de iglesias independientes, asociadas unas con otros en convenios que no son convenios que violan la independencia de la iglesia, sino simplemente las iglesias nombran una persona, nombran un tesorero, ese tesorero envía las ofrendas, las organiza de acuerdo a lo que las iglesias han decidido, y con base en eso entonces se apoya la obra misionera. Pero nunca una asociación, nunca la Asociación Bautista Americana interviene en los asuntos internos de una iglesia. Si hay necesidad de ayudar a otra iglesia, lo hará otra iglesia local. Otra iglesia local será la que ayude a explicar la doctrina, será la que ayude en determinado momento a aclarar los principios doctrinales, o será otra iglesia la que definitivamente lleve adelante la colaboración, la cooperación en la obra misionera. Recoger ofrendas para enviar a otras iglesias, es decir, iglesias ayudan a otras iglesias, no teniendo en cuenta que la convención o asociación sea autónoma en el manejo de esas ofrendas.
son las iglesias las que hacen un fondo común y deciden cómo distribuir el dinero que se debe enviar a los misioneros. Es una forma de cooperación para que el Evangelio pueda llegar a otros lugares. Normalmente las iglesias locales no pueden sostener misioneros en regiones, por ejemplo, apartadas o alejadas, pero lo que sí puede hacer una iglesia es cooperar con otra iglesia que ha enviado un misionero para que ese misionero reciba el suficiente apoyo y pueda continuar adelante la obra del Señor. Apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, es nuestro propósito que estas lecciones puedan estudiarse de una manera clara y precisa y poder ver que, como dice aquí en la disertación del maestro, en forma negativa, no queremos decir que las iglesias no pueden hallar bases para cooperar. Sí hay bases para cooperar. La base doctrinal, número 1. La base económica, número 2. No queremos decir que toda iglesia debe permanecer solamente separada de las demás en cuanto a la fe y en cuanto al orden. De ninguna manera. Cada iglesia se asocia con otra iglesia para conservar, ayudar, para promover, para impulsar el desarrollo de la obra misionera. Y en sentido positivo se quiere decir que una iglesia de Cristo, una verdadera iglesia de Cristo, una iglesia bautista debe mantenerse separadas de cualquier otra organización que sea hecha por seres humanos. Así, hermanos, hermanas, en el Nuevo Testamento se establece ya una forma de cooperación, una forma de colaboración que es definida plenamente allí en la palabra de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, es muy claro que una iglesia de Cristo no debe desviarse del patrón principal por medio del cual la iglesia del Señor deba en determinado momento reconocer su separación, su independencia. En las tareas para los alumnos podemos ver que cada una de las iglesias desarrollan su autoridad y lo desarrollan de manera final. La relación está explicado allí. Queremos rogar por favor a ustedes que tomen el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 15 y se dispongan a desarrollar la forma como fue explicado. Eso sí, en sus propias palabras. Eso sí, teniendo en cuenta su propio manejo de la palabra de Dios, porque es muy importante que a manera de ensayo se puede hacer este punto donde se justifique y se identifique claramente el principio doctrinal de que las iglesias pueden ser en cierto modo interdependientes, sin dar a entender que una iglesia va a ejercer autoridad sobre otra. Es igual que en una familia. Una familia es autónoma, pero puede colaborar con otra familia sin perder su autonomía. ¿Cómo cooperaron las iglesias del tiempo neotestamentario? De hecho, hemos hecho una profundización en la explicación de estos textos que acabamos de mencionar y esperamos que ustedes los puedan manejar en sus propias palabras, en sus propios términos. En cuanto a las preguntas para discusión, ¿qué se entiende por organización humana o hecha por los hombres? La pregunta es una pregunta retórica, es decir, contiene la respuesta dentro de ella misma. Es muy evidente, es muy fácil. Lo que es humano es hecho por humanos y tiene su ciclo de nacimiento, de fusión, de reproducción y tiene también su proceso, a veces inclusive de aniquilación, de terminación o de transformación en otra organización. Las juntas misioneras obran por autoridad divina o humana. Nosotros sabemos que obran por autoridad humana. Una junta misionera en ningún momento debe reemplazar a la iglesia de Cristo, porque en el capítulo anterior vimos que Jesús usa su iglesia para gobernar todos los asuntos y es absolutamente suficiente la iglesia del Señor. Todos los demás puntos, a partir del número 3, asociación, convención, compañerismo organizado, son lógicamente autoridades humanas, a no ser que las iglesias se asocien con base en los principios bíblicos que han sido establecidos ahí previamente sin reemplazar la autoridad final de una iglesia. ¿Qué diferencias básicas hay entre una asociación, convención o compañerismo organizado? Pues las diferencias son de organización humana, las diferencias pueden ser de estatutos, las diferencias pueden ser en determinado momento de administración, de procedimiento. Alguien dirá que si esas personas que se convierten a través de la predicación de esos ministerios enviados son verdaderamente convertidas.
Pues de hecho sí, Dios a veces inclusive tiene la capacidad de tomar un error, de tomar un pecado humano y transformarlo en una bendición, sin desconocer que lo que Dios honra es su palabra. Su palabra puede llegar a través de una convención, asociación, a través de un compañerismo organizado, pero de hecho en el fondo no se estará haciendo las cosas como deben hacerse de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermanos y hermanas, desde el punto número 5 y el punto número 6 hay una serie de inquietudes, preguntas sobre lo que tiene que ver con asociaciones y convenciones. No encontramos en la Biblia ninguna base para dar una respuesta positiva a las afirmaciones del punto número 6 desde los puntos 1 hasta el punto número 12, porque en la Biblia no encontramos formación de organizaciones humanas, ni fechas, ni iglesias que estuvieran representadas, ni regiones que abarcó, porque hay denominaciones que tienen el territorio dividido en distritos y un pastor gobierna ese distrito, o un obispo, o un cardenal, o en fin, cuántas formas de jerarquías eclesiásticas se han establecido. Posiblemente hay personas salvas allí, pero organizadas como iglesias neotestamentarias, es decir, de acuerdo a los parámetros del Nuevo Testamento, pues hay que evaluar cada una de ellas.